Saludos, te habla el doctor Pedro Beauchamp, especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad. Y según prometido, vamos a comenzar una serie de charlas educativas sobre condiciones de fertilidad. Y la primera que nos atañe hoy es la evaluación de una pareja con problemas de infertilidad. Primero que todo, ¿cómo se define infertilidad? Infertilidad se define sobre la inhabilidad de concebir, no poder haber logrado un embarazo luego de un año de exposición, sin anticonceptivos, ¿verdad? Se subdivide en primaria y secundaria, primera donde la señora nunca ha logrado un embarazo y secundaria donde logró un embarazo y no ha vuelto a poder salir embarazada de nuevo. Y la posibilidad de la incidencia es de un 10 a un 15% de los casos de las parejas que lo están intentando. Sabemos que hay un sinnúmero de factores que influencian este porcentaje. Primero que todo, la edad. Si el promedio es 1 de cada 10 parejas, las parejas jóvenes menos de 35 años es en menos frecuencia, y con las parejas entre 40 y 44 años de la edad femenina, pues tiene 1 de cada 4 con dificultad para salir embarazada. Lo otro, también sabemos que la fertilidad humana hasta los 34 años no cambia. Tan fértil es una mujer de 34, 30, 25 y 18 años. Pero cuando estamos ya a los 40 años, la fertilidad humana ha bajado a la mitad, se ha reducido a la mitad. A los 43 años, la fertilidad humana ya es 1/4 parte del pico de fertilidad. También sabemos que la frecuencia de relaciones tiene que ver cuán rápido una persona sale embarazada. Si una pareja tiene relaciones 4 días en semana, tenemos un 80 y tanto % de las que logran un embarazo dentro de los primeros 6 meses, mientras que cuando se tiene menos de una vez en semana o una vez en semana, 17-32% la probabilidad de conseguir un embarazo. Otro factor muy importante es el peso de la fémina, ¿verdad? Ese se llama el índice de masa corporal, Body Mass Index, que es un cómputo entre la estatura y el peso de la persona. Y las personas con su peso ideal pues tienen un 100% de su potencial, y según vamos aumentando se me va reduciendo a 60, 30, 40, 30 el porcentaje de las personas que logran su embarazo. También tenemos problemas con la anatomía femenina, de que a veces todo está bien, pero hay dificultad con que la trompa de falopio recoja su óvulo una vez el cuerpo lo ha soltado y lo ha ovulado. Cuando las metas en una evaluación de fertilidad es, primero que todo, vamos a determinar cuál es la causa por el cual este problema de fertilidad está ocurriendo. Vamos a presentar opciones y cuáles son las alternativas para el tratamiento de la pareja. Darle una orientación, y eso yo creo que es extremadamente importante, porque la misinformación que los pacientes vienen a la oficina es enorme, los conceptos erróneos que tienen. Y también darle un soporte emocional, porque créanme, las condiciones de fertilidad sí ponen una carga psicológica y emocional fuerte en las parejas. Bueno, cuando hacemos una evaluación de fertilidad hay 6 factores principales, y si nos vemos más o menos de externo hacia interno: factor masculino, el canal cervical, el útero, las trompas de falopio, la ovulación, los ovarios y la capa que cubre los órganos por dentro. Y ustedes, pacientes que han ido a la oficina, han visto esto, pues el factor masculino, la parte del número de espermatozoides que se deposita, el canal cervical que les abre el paso para que suban, el útero, las trompas de falopio, los ovarios que están ovulando y la capa que cubre los órganos por dentro. 3 preguntas básicas que nos hacemos. Primero que todo, ¿el esposo o la pareja tiene un análisis de semen adecuado para que la señora pueda salir embarazada?
Número 1. Número 2, ¿está la esposa ovulando adecuadamente? O número 3, ¿hay algún impedimento o problema en la anatomía femenina que está interfiriendo con que ese huevo y el espermatozoide se puedan encontrar para conseguir un embarazo? Y entonces, vamos a hablar primero que todo sobre el factor masculino. Los espermatozoides, un volumen, el análisis del semen, un volumen tiene que tener por lo menos un cc o más. El contaje debe ser más de 15 millones de espermatozoides por cc, más de 39 millones en el pote completo cuando multiplicamos el contaje por el volumen, 39 millones en el pote completo, que quiere decir que se depositan vaginalmente 39 millones de espermatozoides o más para que ocurra un embarazo, y 40 de cada 100 espermatozoides se debe estar moviendo, y un 32% en las escalas más rápido, que son las escalas grado 3 y grado 4, que son los más agresivos. Y algo particular de las oficinas de fertilidad es la forma de los espermatozoides. Son unos criterios estrictos que solamente usan las especialistas de fertilidad, donde el semen, el espermatozoide, tiene que ser picture perfect, tiene que ser perfecto. No, es como, el espermatozoide es como una llave que entra en una cerradura. Si ese espermatozoide está doblado, cabeza más grande, más pequeña, puntiagudo, doblado, aquí y allá, no entra en la cerradura para fertilizar el óvulo. Y esto es algo muy importante, que las oficinas de fertilidad es la única que le ponemos atención, porque aquí la idea es: ¿podemos pegar el espermatozoide al óvulo o no se va a pegar? Muy bien, factor cervical, el canal cervical, factor número 2. El moco cervical, la gelatina que produce el cuello de la mujer. Esto es parecido a hacer un pap smear. Entonces, lo que se hace es que se examina a la persona después de haber tenido las relaciones. El moco cervical se supone que esté bien abundante, bien aguado, bien elástico, y le permita a que los espermatozoides puedan subir de una manera suficiente al canal cervical. Y vemos el moco cervical en cuanto a la cantidad. Su característica tiene que ser un pH alcalino, y queremos ver por lo menos más de 7 espermatozoides móviles dentro de las primeras 12 horas después de haber logrado las relaciones. Vamos a hablar sobre el factor número 3 y el factor número 4, el útero y las trompas de falopio. El útero y las trompas lo chequeamos por una radiografía que se llama la ístero, que quiere decir útero, salpingo, que quiere decir las trompas, y grama, que es la radiografía, la placa del útero y de las trompas de falopio. Eso es un estudio radiográfico donde se usa un tinte radiopaco que se pone por el canal cervical en el útero, y vemos que el útero tenga su forma triangular, y el tinte pasa por las trompas de falopio sin problema, que nos dice las trompas están abiertas, ¿verdad? No hay nada cerrado. Queremos descartar la presencia de fibroma, miomas, especialmente aquellos que están creciendo hacia la parte de adentro, que distorsionan la cavidad uterina y compiten con el lugar donde el embarazo se va a sembrar. Queremos descartar la presencia de cicatrices dentro del útero, el síndrome de Asherman, que son las cicatrices que usualmente suelen ocurrir después de una pérdida de un embarazo, ya sea una terminación o un raspe por una pérdida de embarazo. También descartamos la presencia de anormalidades uterinas, útero doble, útero con 2 cuernitos o con paredes internas, donde también se reduce el chance de cargar un embarazo. Las trompas de falopio, de la misma manera, con la placa vemos que si las trompas están cejadas en su origen, o las trompas están cejadas a mitad o en la parte final, y especialmente en la parte final lo que se llama un hidrosalpinx, que es trompas cerradas donde se acumula líquido en las trompas, usualmente una consecuencia de haber tenido una infección pélvica. En cuanto a los ovarios, en cuanto a la ovulación, se chequea de múltiples maneras.
el historial menstrual. Mientras más regulares son las menstruaciones, más probable que la señora esté ovulando. Pero aún señoras con menstruaciones al geló, cada 28, cada 30 días, 4 de cada 100 no están ovulando. Ya no se usa la temperatura basal, se monitorea por sonograma, se hacen niveles de progesterona y a veces hay que confirmar que la capa del útero tiene todos los cambios ovulatorios para que un embarazo pueda sembrarse. Por sonograma vemos la presencia de un folículo donde crece el óvulo, vemos los niveles de progesterona que se hacen una semana después de ovular y a veces confirmamos que la capa del útero se está preparando adecuadamente para la implantación. Por último, el factor número 6, la membrana que cubre todo por dentro, se llama el factor peritoneal. Ahí queremos descartar problemas en la anatomía. Una de las alternativas es hacer una laparoscopía, un procedimiento de cirugía menor ambulatoria, pero bajo anestesia general, donde se pone un instrumento telescópico y queremos ver los órganos internos, el útero, la trompa, los ovarios. Queremos ver que todo esté libre, que no hay nada pegado, ninguna cicatriz y que el tinte pasa por las trompas de falopio y no hay nada cerrado. También hacemos una prueba de sangre que se llama el CA125, que cuando los valores son más de 16 nos aumenta la probabilidad de detectar endometriosis. Y mientras más alto está el CA125, más probable que tengamos endometriosis y particularmente en los estadios más avanzados. Endometriosis, la capa que crece dentro del útero, que refluye hacia adentro y se trasplanta en la parte interna, aquí debajo del útero, en la parte hacia adentro. Cuando vamos a hacer la evaluación de fertilidad, todo paciente debe llevar a cabo mínimo estas 4 pruebas de sangre: prolactina, diazosulfato, tiroides y CA125. Estas son pruebas que se hacen cuando la señora está en sus días de menstruación, en ayunas y cuando tenga ya por lo menos un par de horas de despierta para que los resultados sean los más confiables. A veces hacemos un análisis de semen o la prueba postcoital, inmaterial uno o el otro. Uno primero, otro después. La prueba postcoital usualmente un poquito más reveladora, porque nos pone en función de lo que está pasando con los espermatozoides. Chequeamos el útero y las trompas, hacemos una prueba de ovulación y como último hacemos la laparoscopía o miramos dentro del útero si el CA125 viene alto o la placa o el historial no sospecha que haya algún tipo de problema en la anatomía pélvica. Y una vez llevamos a cabo una evaluación de fertilidad, 40% de los casos se debe a una condición del contagio de los espermatozoides, el moco cervical menos cantidad, el útero también, las trompas de falopio 20%, ovulación 1 de cada 4 pacientes que entra a la oficina, problemas de endometriosis o problemas de la capa interna 1 de cada 4 pacientes que entran a la oficina y si ustedes suman todo esto, suma más del 100% porque en 1 de cada 4 parejas hay 2 o más problemas de fertilidad. O sea que porque hay un problema no descarta que no vaya a haber otro. Y después de hacer una evaluación completa, un especialista de infertilidad, menos del 5%, menos del 1% de los pacientes es una infertilidad, como se dice, idiopática, sin causa aparente. Quiere decir que las condiciones gruesas no me dan el diagnóstico, a veces hay que ir a situaciones microscópicas para poder llevar a cabo el diagnóstico. Y aquí les dejo con Arlene, que es la primera bebé de probeta, ¿verdad? Que de ahí cuando cumplió sus 17 años. Y con esto concluye la evaluación de infertilidad. Esperamos ver en la oficina 798-0100 para ustedes que quieran una consulta y poder evaluar más a fondo por qué hasta el presente no se ha logrado un embarazo. En el ínterin, gracias por escuchar, gracias por aprender y esperamos que pasen buen día.